Hoy nos encontramos nuevamente en Presente Periodismo Consciente. Siempre son encuentros, momentos para reflexionar. Y la palabra clave de hoy te va a enganchar, porque es el cambio. ¿Te habrá pasado de querer hacer cambios, que decís, necesito hacer este cambio, y decir, no tengo idea de cómo empezar? ¿Te habrá pasado que el cambio no lo hiciste, lo pospusiste, te llevó puesta y cayó de sorpresa? Hay muchos factores que tienen que ver con el cambio, por eso hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante, tan interesante, con ella, que tuvo grandes cambios en su vida, obviamente, y hoy nos viene a ayudar a transitar esos cambios, ¿por qué no? Así que le agradecemos, Pamela Ares. A ver, ¿cómo te defino, querida Pame, amiga? Porque, a ver, te conocimos del mundo de la política. Así es. De las películas, iba a decir, de la política. ¿Cuántas películas en la política? Claro, pues está todo vinculado. De la política. Te has formado hoy con Joe Dispenza, que es un médico y un gran referente de las neurociencias a nivel internacional. Sos health coach, sos mamá y hoy te dedicas y sos mentora en procesos de cambio. Y nos conocemos del activismo feminista también. Desde el activismo feminista. O sea, si hablamos de cambio, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿cuál fue el gran cambio que llevó a que hoy estés acá sentada acompañando a personas en sus cambios? Bueno, gracias, Ceci. Estoy muy feliz de estar acá con vos. Yo también. Como siempre le pones aparte no solo toda tu energía, ¿no? Tu conocimiento, pero también el cuerpo a poder dar testimonio. Nos encontramos en otra etapa de nuestra vida, de las dos, ¿no? Con el activismo feminista y ahora trayendo conciencia. Creo que, bueno, fue un proceso, ¿no? El cambio no es de un día para el otro. No es un día nos levantamos y cambiamos. No, eso no funciona de esa manera. Lo cierto es que, bueno, los cambios son paulatinos. Mi cambio ha sido así. Yo durante mucho tiempo y a lo largo de muchísimos años, estas herramientas que hoy comparto abiertamente, las fui trabajando conmigo. No se puede compartir algo que no haya pasado por el propio cuerpo, por la propia experiencia, por la propia... a nosotras las mujeres nos ocurre que pasa por los huesos, ¿no? Y bueno, y en esto también entender que hay diferentes narrativas para construir el cambio. Durante 20 años que me dediqué a la política pública y a la política, a la arena política y con todas sus facetas, lo cierto es que también trabajé sobre el cambio, pero de estructura, hacer un cambio que miraba hacia afuera, un cambio que miraba cómo cambiar las condiciones materiales externas, pensando que eso iba a derramar en el cambio o en algún tipo de cambio en la vida de las personas. Bueno, y creo que hoy... ¿Y cuándo fue que te diste cuenta que se empezaba por otro lado? Porque... Bueno, pasaron varias cosas. Un poco se me agotó también, ¿no? Como que siento que he intentado y mi tránsito por la política ha sido muy intenso. Lo he vivido con mucha pasión. Exacto. Has trabajado en el gobierno nacional. Tuviste cargos muy importantes, digamos. O sea, lugares de toma de decisiones, ¿no? Estar con el presidente, o sea... Sí, también, bueno, yo comencé a los 17 años a militar y a trabajar en la política también, porque fui pasante en el Senado de la Nación con 17 años, donde no había cómo encajarme dentro de esa figura. Con un senador pampeano, no te olvides que yo nací en La Pampa, elegí Salta a mis 28 años, la vuelvo a elegir hoy de nuevo. Creo que también Salta ha colaborado y esta tierra a mí me ha visto nacer de nuevo varias veces. Por eso la volví a elegir. Estoy hace 2 meses de nuevo en Salta y volví a elegir estar acá justamente porque también es como que me permito ser quien tengo ganas de ser acá. Es una tierra con muchísimo... Es una tierra que ha gestado cambios, ¿no? Si hablamos de cambios estructurales, de conciencia colectiva, vaya si Salta no ha liderado cambios a nivel nacional, ni que hablar fundacionales, ¿no? Pensando en Güemes, pensando en toda una historia que hay acá. Entonces, este es un lugar de cambio. Y bueno, mi cambio ha sido paulatino. O sea, yo medito desde los 18 años, no medité siempre ni todos los días, entraba y salía. O sea, que desde muy chica es eso, meditas, tenés, diste con este mundo. Sí, tengo recuerdos, si entramos en la profundidad de la respuesta, de ser muy chica, muy niña, y ya despertarme al alba, 4:30, 5 de la mañana, y tener algunos pensamientos lúcidos, muy lúcidos. Eso ocurre y nos ocurre a todas las personas porque los niveles de melatonina están muy altos, de 1 a 4, 4:30 de la mañana. Por eso ahí es cuando sentimos que recibimos información, que tenemos insight, o los momentos aha moments, o las epifanías, tienen mucho que ver con eso. Lo cierto es que después alguien me enseñó a meditar a mis 18 años, y entré y salí. Hice un montón de experiencias personales. Y después tuve un gran prejuicio, que es algo que estoy notando
este último tiempo, pudiéndolo ver con más conciencia, que es que no podía evitar toda esta parte de mi ser estando en la política. Claro, Y como que era incompatible. Era incompatible para mí, era incompatible. Hoy, habiendo pasado ya 3 años de estar dedicada a tiempo completo, de haberme formado, de seguirme formando, de entrenar personas. Por supuesto, aparte las personas que entreno son personas que están en lugares de toma de decisión, en el sector académico, en la justicia, en la política. Quienes vienen a hacer mentorías conmigo son personas que han circulado por o circulan por los mismos lugares que yo transité. Y que incluso te conocen en tus sí. otras facetas y saben, Sí. ¿no? Porque Sí. cómo sos y decís, bueno, no, Sí. quiero que ella sea mi mentora. Sí, y trabajo en organizaciones, con mi socia trabajamos en transformar organizaciones, o sea, nuevos paradigmas, el nuevo paradigma del mundo del trabajo. Esta tensión que hay entre el bienestar y la productividad, ¿no? Cuando está comprobado por muchísimos estudios de universidades como Harvard, como San Diego, como Michigan, que cuanto más bienestar, mayor productividad. Y nosotros tenemos como una conciencia colectiva que nos dice, cuanto más productividad, más quemados estamos. Claro. Y quienes se llevan la plusvalía son los dueños de los medios de producción, sí. Exacto, sea la empresa que sea, ¿no? Claro. Y lo cierto es que cuando trabajamos más, en centrarnos en la persona, en poner la vida al centro, el bienestar, el estar bien, es el buen vivir. Son diferentes narrativas para hablar del buen vivir, del bienestar. Claro. Entonces, encontramos muchas puertas y vías de entrada de acceso al cambio para también poder trabajar en las estructuras. Y creo que, bueno, que también trabajar con líderes conscientes es una forma de aportar, ¿no? Claro, es vos una te forma de diste hacer cuenta política. Claro, es una forma de hacer Sí, política, claro. dijiste, sin lugar a dudas, y el verdadero cambio yo entiendo que es de adentro hacia afuera, entonces voy a ir por ese lado. Pero, perdóname, pero con conciencia. O sea, entonces hay también una mirada que es bastante interesante, que circula este último tiempo, que para mí es una mirada sobre la que hay que poner atención, que es peligrosa, que habla de el cambio por mí y es mi mérito, y esto lo pongo yo y construyo. Y sí, es cierto que vemos el mundo como somos, el mundo lo interpretamos a partir de cómo somos, podemos cambiar, después te voy a contar sobre los pensamientos, las emociones, los comportamientos, pero estamos en un contexto. Claro. Entonces, Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. No podemos avalar esa teoría de que me salvo solo, porque somos seres eminentemente sociales, y el proyecto que abrazamos en esta mirada es el proyecto histórico de los vínculos. Es decir, es esta pedagogía de cada vez humanizarnos más, de ir hacia la persona, de ir hacia los vínculos, de armar comunidad. Y eso es a partir de estar mejor. Claro. ¿Qué comunidad armamos si estamos intoxicados, estresados, en estado de supervivencia, creyendo que un gobierno, un candidato, una candidata o la economía o alguien nos va a venir a salvar? No. Claro. ¿O qué podemos transformar? ¿O qué tipo de políticos vamos a hacer si realmente estamos totalmente quemados, consumidos, ¿no? Totalmente. Entonces está bueno, vamos a entrar en eso, pero vamos a ir desde este caminito, desde la pregunta común, que está la señora en su casa con el mate diciendo... quiero dejar de fumar y sé que me hace mal y no puedo. Sí. O quiero cambiar de hábitos, desde lo más simple hasta ¿no? otro tipo de referentes. Sí. ¿Qué le decimos a esa persona que quiere y que no puede hacer un cambio? Bueno, primero que todas las personas podemos cambiar. O sea, pero que lo más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que el día anterior. ¿Qué significa a ver, ¿cómo esto? es? Vamos de nuevo. Para. Desarmámelo. La parte más difícil de cambiar no es analizar y saber qué tenés que cambiar, sino sostener. No tomar la misma decisión que el día anterior. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña para el cambio. Tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, 60 y 70 mil pensamientos diarios, que repetimos en un 90% al día siguiente. Nuestra ventana de oportunidad al cambio en esa ruta neuronal es esa ventana del 10%. Durante todo el día estamos hiperbombardeados y bombardeadas con información. El algoritmo, creemos que construimos un algoritmo, el algoritmo nos está construyendo a nosotros, nuestra atención es territorio en disputa. Entonces, esa vía de entrada del cambio, ese 10%, es nuestra posibilidad de construir una nueva ruta neuronal. Es decir, ¿qué vamos a pensar? ¿Y qué pensamientos van a estar asociados con ese primer pensamiento? Porque después que la ruta empieza a funcionar, ¿no? que un neurotransmisor comienza a conectarse con otro, pasa la química del cuerpo. Y cuando la química del cuerpo te pidió fumar, la química del cuerpo te pidió reaccionar, la química del cuerpo te pidió deprimirte, la química del cuerpo... Comerte una media luna. Estás sintiendo eso en tu cuerpo. Claro.
Entonces existe, y me pongo un poquito teórica, que es el periodo refractario, que es ese periodo en el que podemos salir de ese loop entre pensar y sentir y pensar, y pasamos al comportamiento. Entonces nosotros, todos, vos, yo y las personas que nos están escuchando en su casa, podemos cambiar construyendo una nueva personalidad. La personalidad se compone de aquello que pensamos, que sentimos y que actuamos. O sea, y esto construye nuestra realidad todos los días. Entonces, estoy tomando nota. Podemos cambiar. O sea, ¿cómo podemos cambiar? Construyendo nuevas rutas neuronales, empezando por nuestro pensamiento. Para construir una nueva versión, una nueva Ceci, una nueva versión de Ceci, una nueva versión de Pamela, lo que tenemos que saber es quién queremos dejar de ser. Bien. ¿Quién queremos dejar de ser? Porque uno dice, bueno, yo quiero tal cosa. Claro. O bueno, también hay gente que dice, esto es lo que no quiero, ¿no? Esto es lo que no quiero, pero a veces es más fácil saber lo que uno no quiere. Vos sabés que no querés, es decir, vos sabés qué no querés pensar, qué no querés sentir, cómo no te querés sentir. Claro. Si yo en este momento hiciese un ejercicio con vos y te pregunto qué no querés sentir más, vos sabés que no querés sentir más. Totalmente. Entonces, te lo digo. Bueno, inseguridad, miedo, soledad. Entonces hay pensamientos que generan esas emociones. Esas emociones, también hay otros tantos científicos que han estudiado cuál es la vibración que genera y las emociones que generan en el cuerpo y incluso hasta colectivamente determinadas emociones. Esas emociones como el miedo, la vergüenza, el control, son emociones que nos construyen en la más baja vibración, y esto no es algo que estoy diciendo, es la frecuencia vibratoria. Científicamente comprobado. Científicamente comprobado, donde incluso tu cuerpo entra en estado de supervivencia. Cuando vos estás en un estado de supervivencia, toda la atención va a tus extremidades, vos no podés pensar más que en huir o atacar o paralizarte. Al trauma respondemos todos, y esto alguien que está formado en salud mental, que no soy yo, te podrá explicar cómo responde el cuerpo al trauma. Y la supervivencia es algo que tenemos muy ancestral desde el hombre de las cavernas y la mujer de las cavernas. O sea, nosotros peleamos por la comida, peleamos por la vida. Cuando ese dinosaurio o ese miedo empieza a ser tu compañero de trabajo, o tu exnovio, o tu compañera de trabajo, o la persona de la esquina del tránsito, empezás a tener un problema porque tu estado de supervivencia empieza a generar grandes niveles de estrés, y vos con grandes niveles de estrés no podés cambiar. No podés cambiar, no podés vivir, bueno, te enfermás. Exactamente, perdés tu homeostasis, que se llama, entonces te enfermas. Ese equilibrio tan necesario. Exactamente. Pará, se me viene, porque en este mismo hilo, decir, ¿cuáles son los cambios que la gente más está buscando y que te consulta? Bueno, las personas que me consultan a mí, no te podría contestar por todas, yo te voy a contestar mi experiencia. Claro. Creo que tiene que ver con poder tener mayor equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Bien. ¿Son más mujeres las que buscan el cambio? No, tengo un montón de alumnos varones y me encanta eso. Bien. Sí, eso es espectacular, porque también este mundo de pensar del bienestar, creo que también es la energía, ¿no?, de cada uno quien atrae qué. Trabajo mucho con una técnica que se llama HeartMath, que es la matemática del corazón, que es una certificación que hice donde logramos equilibrar las ondas neuronales con el ritmo cardíaco. Entonces, cuando vos entras en coherencia entre tu ritmo cardíaco y tus ondas neuronales, vos empezás a tener una perspectiva, primero más coherente, más amorosa, más compasiva. Entonces, así te comunicas mejor también, ¿no?, con tus compañeros de trabajo, tomás mejores decisiones. Entonces, las personas que vienen a las mentorías vienen buscando una transformación. La mayoría entra pensando que la transformación está en el mundo del trabajo. Claro. Pero siempre es personal. Claro. Hay cosas que se atienden dentro. Se espeja esos mundos, sí, ¿no? Usamos la meditación como herramienta de cambio. Para mí la meditación es la vía de acceso al mundo inconsciente para desprogramar y para reprogramar. Desprogramar es dejar de conectar las mismas rutas neuronales y las mismas neuronas. Dejar de ser eso que ya no quiero. Dejar de ser quien no querés ser, deja de ser tú. Deja de ser tú, total. Y poder convertirte en quien querés ser. Entonces empezás a hacerlo, eso tiene que ser en un estado de ondas alfa, o sea, vos tenés que bajar. Ahora estamos onda beta media. Vos me estás escuchando, yo estoy atenta, estoy en una zona que no es mi zona. Así. Claro, no es mi zona de confort, la tele, pero estoy atenta a contestarte bien, a estar bien sentada, el micrófono, todo esto, estoy beta media. Si estaríamos discutiendo, probablemente yo estaría en beta alta y vos también. Nada podría suceder bueno entre nosotras ahí. Ahora, si bajamos, hiciésemos una meditación, entramos en beta baja, probablemente, o alfa. Y ahí accedemos a otro nivel, a otro estado de la conciencia, donde somos incluso, si lo hacemos con asiduidad, somos altamente reprogramables. Es como un estado de hipnosis autoproducido. Y ahí podemos construir
otra versión de Ceci. O sea, con la meditación, vos proponés que la meditación... Instrumento de cambio. La meditación no es claro, para relajarse, o sea, sí lo puedes usar. La mente en blanco, hay muchos mitos alrededor de la meditación aparte. Claro. Que pones la mente en blanco, todo eso no existe, la mente en blanco no existe, la meditación es como lo trabajo yo, como lo aprendí, donde lo estudié, es un instrumento de cambio. Porque es el momento donde vos podés pasear, observarte, es una herramienta de autoconocimiento. Donde ya se sabe y está científicamente comprobado cómo le damos indicaciones a nuestros genes. Nosotros cuando salimos de estos retiros avanzados de los que voy, donde estamos meditando más de 8 horas por día y un proceso muy intenso, se estudia, por ejemplo, con la Universidad de San Diego y Harvard, cómo hasta las facciones de la cara cambian. Claro. Las personas empiezan a tener otros rasgos, empiezan a utilizar, a los que se hacen los estudios, no solamente las redes neuronales y todo esto, sino que empiezan a utilizar otras palabras para describir su día. Claro, otros rasgos, cambia. O sea, vos ves a alguien rejuvenecido y decís, ¿qué es? Está meditando. Claro, sí, sin lugar a dudas. Y vos ahora que tenés todas estas herramientas, que hiciste este cambio aplicado a tu vida, que acompañás procesos de cambio de otras personas, y mirás a los políticos. Y a las políticas. Y a las políticas, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo en la política y qué cambios serían necesarios hoy desde la PAME que sos hoy? Qué buena pregunta. No, porque es una pregunta bueno, pienso primero que es un ambiente donde se toman decisiones con altos niveles de estrés todo el tiempo. Y que a diferencia de otras profesiones donde se toman decisiones de vida o muerte, como puede ser un médico o una médica, pueden muchas veces tener posibilidad de acceder a herramientas que les permitan estar más en equilibrio. Yo creo que la política en general, a nuestras personas a las que están dirigiendo y tomando decisiones, de todos los espectros políticos, de todos los partidos políticos, les falta mucho el trabajo interno y personal, porque es todo para afuera. O sea, es un mundo en el que estás todo el tiempo teniendo hay mucha máscara, ¿no? Hay mucha máscara, hay poca conexión con el mundo interno. Para ver situaciones de mucho dolor hay que estar escindido. Y para discutir por el poder, acá hay un libro muy interesante que se llama El poder o la fuerza. Cuando no se trabaja el poder personal y se está disputando fuerza afuera, bueno, hay otras cosas que están sucediendo. Entonces, trabajo mucho, estoy en un proyecto, estoy escribiendo justamente sobre cómo nuestra herida, cómo la herida nos lleva a tomar decisiones, cómo la herida decide por nosotros. Y esto es algo que venimos viendo hace mucho de la vuelta de la democracia para acá, podemos ver cómo la herida, vamos a pensar solo en presidentes y presidentas. Dale. Porque es más fácil, o sea, porque si no entramos a pensar quiénes son los de acá, de Salta. Si vos empezás a ver la narrativa de la historia personal, cada uno de estos dirigentes maravillosos, todos o no, queda a criterio de quien nos esté escuchando, han reparado una herida personal en el plano de lo colectivo. Y cuando vos llevas la herida personal al plano de lo colectivo, sin haber tenido un trabajo previo, muchas veces tenés revancha, no tenés reparación. ¿No? Interesante. Entonces, trabajar... A ver, traduzcamos en ejemplos. Bueno, y por ejemplo, cuando vos ves un dirigente político que en su casa no lo han valorado, su padre no lo quiso, no lo valoró lo suficiente, busca todo el tiempo, como somos todos reparamos nuestro niño y nuestra niña interior. Seas presidente o presidenta de la nación, o seas una persona que está en su casa atendiendo el cuidado y trabajando en el trabajo doméstico no remunerado. Todos estamos en eso, reparando, ¿no? Y si no hay un trabajo interno, si no hay una conexión, si no hay una conciencia de que esa herida hay que trabajarla, está ahí, y todo el tiempo vas a dialogar con esa herida. Claro. Nuestras heridas dialogan con nosotros todo el tiempo. Cuando comenzás una nueva relación de amistad, una nueva relación de pareja, un nuevo trabajo, es tu herida la que viene a conversar con vos. Y esto va creciendo porque la política tiene un gran reflector, o sea, son personas a las que otras personas escuchan. Es cierto que cada vez menos, pero lo cierto es que toman decisiones, administran presupuestos, hablan en nombres. Personas, todos estamos medio rotos y heridos, claro. Pero claro, si esas personas rotas y heridas y no se hacen cargo de esta información, son presidentes, diputados, senadores, estamos complicados. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza Mauricio Macri, que sabíamos que tenía como una relación conflictiva con su padre, como que su padre lo ninguneaba un montón, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Termina él con esta ambición de reconocimiento y poder. Claro, todos necesitamos ser reconocidos. Yo siento y me gusta hablar en términos personales porque me parece como más honesto.
pienso, siempre quise, y bueno, escribí sobre esto, ¿no? Es como, siempre, yo soy, bueno, y, como la historia de muchos de nosotros, digamos. Yo me metí en el feminismo para salvar a mi mamá. Toda mi herida era salvar a mi madre. Y en eso, no, por supuesto, nadie puede salvar a nadie. Cada cual se salva en esa decisión interna sola, pero hay una conexión de esa herida con esa militancia y ese activismo. Claro. Y ese fue mi leitmotiv al principio, y después se transformó en otra cosa. Bien, ahora, ¿por qué me metí en la política? Bueno, siento que busqué la mirada de mi papá. A mí me pasó algo cuando dejé la política, esta es la primera pregunta que vos me hiciste, y vuelvo a eso. Cuando siempre había querido, en mi casa nunca les gustó mucho que yo hiciese política, porque no vengo de una familia de políticos, bueno. Y siempre estaba como yo queriéndole demostrar a mi papá que mi decisión había sido la decisión correcta, ¿no? Ajá. Y el día que estuve en el lugar que realmente deseé, el Ministerio de Trabajo para mí era un lugar que yo había realmente deseado, incluso por trayectoria ideológica y todo, mi papá ya tenía Alzheimer y me acuerdo haber llamado a mi papá para contarle y que mi papá no entendiera dónde estaba yo. Y como que un poco eso también fue para mí, se me desdibujó un porqué. Claro. Sí, y esto nos pasa a todos, pero hay que tener una mirada interna muy grande para poder hablar de eso y mirarse al espejo con uno, no hablarlo públicamente, que bueno, sí, también, pero mirarse al espejo y decir, bueno, o sea, parte de una gran motivación tenía que ver con, por supuesto, con transformar. Cuando podemos responder el para qué hacemos las cosas y darnos cuenta en ese trabajo personal, esto que vos te diste cuenta, claro, yo estoy buscando, ¿no? Esa mirada, ese reconocimiento y poder notarlo, es como que ya quizá después empezás realmente a elegir vos y no tu herida. Bueno, es que me pasó eso a mí. Yo ya no tenía, la mirada de papá ya no iba a estar, porque él ya me miraba a mí, pero no entendía mi mundo externo. Y lo cierto es que yo ya no tenía que salvar a mi mamá. Y entonces me quedé teniendo que mirar al espejo y diciendo, bueno, ¿y yo qué elijo ahora? Claro. ¿Qué elijo yo sin todo esto? Wow. Y bueno, muchas veces nos cuesta mucho, o sea que esto también es algo que charlamos mucho con los líderes y con las lideresas, las mujeres que lideran, las personas que lideran. ¿Quién sería sin este trabajo? ¿Quién sos sin este rol? Porque nos comemos el personaje que habitamos. Claro. Entonces, lo que termina pasando en estos ámbitos, en el tuyo también, en el de las comunicaciones también, muchas veces sos vos o el personaje, y ya después no sabés si sos el personaje o sos vos. Claro, y si dejas de ser eso, ¿quién sos? ¿Quién sos? Están los que no te saben qué decir y están los que te dicen, sí, no sé, me pondré una huerta y a cosechar. ¿Y por qué no? Y entonces bueno, no hay que irse, a veces hay que simplemente poder tener esa mirada que yo no pude tener, que es que no era O y era I. Claro. Podría haber integrado, no tuve la capacidad. Trabajo porque otros integren y otras integren esto. Qué hermoso. Tenemos muy pocos minutos, no puedo creer. Es como que se me pasó así como una explosión pero creo que tocamos la profundidad de temas muy hermosos. ¿Qué les decimos, ¿no? A esas personas que empiezan un cambio y no lo pueden sostener y se frustran y lo dejan? Que acá no hay recetas, pero hay algo que voy a recomendar desde mi experiencia personal, que es volver una y otra vez a presentarte ante vos mismo. No nos presentamos ante nadie cuando estamos cambiando, tomando decisiones, teniendo un hábito nuevo, nos presentamos ante nosotros mismos. Es nuestra conversación con nosotros y con Dios. O sea, no hay algo más. Entonces, es al otro día volver a intentar, y al otro día volver a intentar, y al otro día volver a intentar, y un día sale. De la manera en la que menos te esperás, porque existen como 3 grandes cosas, que son una de las que dependen de nosotros, presentarte ante vos mismo. La que dependen de otros, si vos necesitas que alguien cambie, depende del otro, no depende de vos. Y después están las que dependen de Dios. Y no podemos creer que esas dependen de nosotros. Entonces, hacemos nuestro trabajo y el milagro va a ocurrir. Cortita, ¿hay que tocar fondo necesariamente para poder hacer un cambio? Hay que aburrirse de quién sos. Tenés que estar ya cansado de quién sos para poder cambiar. Un poco cansado de quién sos tenés que estar. Me encantó, Pame. Es para estar 3 horas, lo vamos a hacer en distintas, o en las redes. ¿Cómo la gente te contacta para hacer los cambios que quieras hacer en tu vida? En mis redes puede Pamela Ares. Estoy en varias redes, en LinkedIn, en Instagram.
Bien, quiero que tengo tengamos... página, Organización Holística, porque aparte fundé una consultora que se llama Organización Holística para integrar y seguir Me pensando en lo encantó. colectivo, porque Claro. el cambio germina en colectivo. O sea, la transformación es personal, pero tiene que germinar en colectivo. Esta idea de que florezcan 1000 flores es bellísima, pero que florezcan 1000 flores conscientes, ¿no? Y de esto se trata. Pame, gracias. Gracias, Ceci. Por Gracias. favor. Así finalizamos. Nos encontramos la próxima semana. Chau.